Bien, así como en la clase anterior entonces, nosotros estuvimos viendo el protocolo BGP y el ruteo externo, vamos a seguir con los dos temas que involucran lo que nosotros mencionamos como ruteo avanzado, nuestra unidad 7. La clase de hoy vamos a ver lo que es calidad de servicio, ¿sí? Vamos a hacer una introducción, perspectiva histórica, dos de los enfoques que actualmente están presentes. Finalmente, la clase siguiente probablemente vamos a ver lo que es MPLS, una visión nada más lo que es ingeniería de tráfico, y con esto terminamos nuestra unidad 7, ¿sí? Para entrar un poco en el tema de calidad de servicio, esta es una frase bastante interesante. Cuando todavía estaban definiéndose los componentes, lo que es una arquitectura de calidad de servicio. Y un poco el santo grial de las redes de computadoras es diseñar una red que tenga la flexibilidad y el bajo costo, lo que es la Internet, pero con las garantías de calidad de extremo a extremo de la red telefónica, ¿sí? Eso sería lo ideal, poder hibridizar los dos mundos. Si ustedes siguieron con alguna continuidad todos los temas que se plantearon en comunicaciones y en redes, vieron que hay como una pulsión entre circuitos virtuales y datagramas, y vamos para un lado y vamos para el otro, y en algunas capas no vamos más para un costado, lo cual demuestra, como en otras áreas de la computación, que caso esquema centralizado, esquema distribuido, que realmente no hay una solución para todo. Sí, en algunos escenarios es mejor una cosa y en otro otra, pero de todas maneras, en lo que es básicamente comunicación y redes, la idea es ir acercando un poco las posiciones. Una red que tenga la flexibilidad de lo que es una red IP, que no hay que hablar, no hay que decir lo que es la flexibilidad IP, que tiene un protocolo que tiene 40 años y sigue funcionando muy bien, adaptándose a cambios dramáticos, pero con las garantías que da una red orientada a la conexión, como puede ser un servicio telefónico. Eso sería lo ideal. Nosotros entonces vamos a explorar con calidad de servicio y con MPLS dos enfoques para tratar de acercarnos a ese objetivo. ¿Se entiende dónde estamos parados? Bien. Hay varias cuestiones que conspiran para hacer que calidad de servicio sea un concepto medio complejo, ¿no? Lo primero es que significa distintas cosas para distinta gente. Cuando ustedes se ponen a hablar de calidad de servicio, no es lo mismo la calidad de servicio desde el punto de vista del proveedor de servicio, del cliente, del usuario final, del administrador de la red. No es lo mismo para el que está de un lado del servidor que el otro del cliente, ¿se entiende? Tienen perspectivas distintas. Probablemente podemos ejemplificar esto con que ustedes como usuarios se pueden quejar de la calidad de servicio que tiene la red que ustedes usan en determinado momento, y cuando hablen con el administrador le van a decir, pero mira, los parámetros de calidad de servicio están bien, están dentro del orden. Entonces se entiende que están hablando de cosas diferentes. Tendríamos que desmenuzar y ver qué es calidad y qué es servicio, digamos, ¿no? Una analogía nos puede ayudar a comprender la situación. La industria aeronáutica, no sé si ustedes saben, hace un tiempo ya implementa, bueno, como varios servicios, distintas calidades, por así decirlo. Ustedes pueden, cuando van a una aerolínea, pueden elegir un determinado asiento en la medida que paguen una tarifa más cara, ¿no es cierto? Se supone que tienen un servicio diferenciado. Por más que van en el mismo avión, la comida es distinta, los asientos son diferentes, tienen determinadas diferencias con ustedes. Hay otra característica que es interesante, que es la sobresuscripción, que también tiene analogías con lo que pasa en las redes de datos. No sé si ustedes saben que las aerolíneas normalmente sobrevenden los pasajes. ¿Por qué? Porque estadísticamente hay un 5 o 7% de clientes que no viajan por distintas circunstancias, y esos serían asientos que irían vacíos. Entonces, ¿qué hace la aerolínea? Y vende 105% de los pasajes. La mayoría de las veces esto funciona, pero hay veces que no. ¿Cierto? Entonces, también en esas situaciones, tener dos calidades hay como 2 o 3 calidades de pasajero, por así decirlo. El que compró el pasaje en primera clase, el que lo compró en clase ejecutiva o común, turista, y los que hicieron o no el check-in y tienen distintas prioridades. ¿Se entiende? Como son todos clientes de la aerolínea, pero son tratados diferentes. Yendo un poquito más a lo que son las redes de datos, a veces no es necesario tratar diferente al tráfico, sino lo que por ahí en algunos escenarios hacemos referencia con calidad de servicio es que la red sea predecible. ¿Se entiende? Quizás no es tan crítico proveer
un servicio determinado a una aplicación como puede hacerlo ATM, por ejemplo, sino hacer que la red sea predecible. Eso puede ser calidad de servicio en algún contexto. ¿Se entiende lo que digo? Y son cosas diferentes. Porque priorizando a los clientes yo puedo llegar a implementar calidad de servicio, pero también puedo hacer si la red es predecible. Si para mí la red funciona siempre igual, o sea, de una manera razonable, si yo tengo 100 usuarios y agrego 200, puedo esperar que la red se comporte de una determinada manera. Bueno, si la red lo hace, está bien. ¿Se entiende lo que digo? Menciono esto porque van a ver que hay distintas soluciones para distintos escenarios. Siempre se suele relacionar lo que es calidad de servicio con garantías de servicio, ¿no? Garantías de entrega, garantías de retardo, garantía de jitter, garantía de throughput. También con clases de servicios diferenciadas y alguna política de conformación, admisión y administración del tráfico. Siempre acechando detrás de calidad de servicio está la sombra de la congestión. No son temas estrictamente relacionados, pero uno puede preguntarse, si una red no tuviera congestión, ¿sería necesario implementar calidad de servicio o no? Es una pregunta que queda abierta, ¿sí? Obviamente, como en todo, nosotros abrimos una puerta y se abren otras puertas adicionales. Cuando yo pienso en implementar soluciones de calidad de servicio, tengo que saber que estoy entrando en un terreno más complejo, tengo que ver la escalabilidad de las soluciones que yo haga. Puede ser que la solución que yo implemento funcione en este ámbito, pero cuando yo me muevo de ahí, tengo que volver a repensar las soluciones. Todos estos son temas para tener en cuenta. Sin entrar en una definición taxativa, así de diccionario, nosotros podemos decir que calidad de servicio es un conjunto de tecnologías para diferenciar la asignación de recursos en la subred entre distintas clases de servicio que están compitiendo, proveyendo control de congestión, bajo retardo y máxima utilización de la capacidad disponible, ¿sí? Esto podría ser una definición de calidad de servicio. Siempre atado con calidad de servicio tiene algunos puntos de similaridad con lo que es seguridad. Acá lo hemos mencionado, son dos ejes que atraviesan el modelo OSI de la capa 1 a la capa 7, ¿sí? Otra característica que también comparten calidad de servicio y seguridad es la definición del ámbito. Así como ustedes no tiene sentido hablar de seguridad en el aire, ustedes hablan de seguridad en un ámbito determinado. De la misma manera, cuando hablamos de calidad de servicio, y esto es muy importante, hablamos en un ámbito determinado. Ustedes no pueden hablar de calidad de servicio en el aire. Yo no puedo ponerme en mi máquina a programar 3, 4 reglas y decir estoy usando calidad de servicio, ¿se entiende? O lo mismo en un router o en un switch. Siempre tenemos que definir un ámbito. Yo de esto soy un poco reiterativo, porque nosotros los técnicos solemos no darle mucha bolilla a la parte administrativa. Y esta es una de las cosas que quizá a veces nos cuesta un poquito dimensionar. Yo puedo tener una estructura o una arquitectura de calidad de servicio entre proveedores de servicio, entre el proveedor de servicio y el usuario, dentro de una red corporativa, de mayor o menor envergadura. De todas maneras, nosotros lo que vamos a estudiar aquí, obviamente estos son todos temas para definir en una implementación. Nosotros lo que vamos a ver en esta clase es los componentes que son fundamentales. La separación de los servicios, las políticas, el manejo de la congestión y un tema que ya lo hemos visto, que son los acuerdos de nivel de servicio. Lo mencionamos nada más al SLA para después pasar de largo. Ustedes recuerdan, el SLA lo vimos en el contexto de ATM, es muchas veces el instrumento ideal para plasmar esto en calidad de servicio que queda en el aire. Piensen, pongámonos un ratito en los zapatos de un administrador de una red corporativa que tiene que definir políticas de calidad de servicio, lo mismo que políticas de seguridad. Y hay que plasmarlo en algo cuantitativo muchas veces, ¿no? Entonces, un acuerdo de servicio es lo ideal. Simplemente para repasar, este es un acuerdo de nivel de servicio típico que nos puede dar un puntapié inicial para definir criterios cuantitativos de calidad de servicio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Durante la década de los 90 probablemente ustedes son conscientes de que se produjo lo que es la explosión de lo que es Internet. Se produjo tanta explosión en la conectividad, en la cantidad de aplicaciones, y estamos en una dinámica hoy que seguimos como en ese Big Bang, digamos, de conectividad, ¿no? Esta explosión tuvo como el costado negativo que marcó las fallas del modelo Best Effort. ¿Se acuerdan del mejor esfuerzo, que era el core
de lo que es el protocolo IP. IP está basado en lo que es mejor esfuerzo. Acuérdense, los diseñadores IP sacaron toda la complejidad de la subred hacia los nodos finales. Y tiene una red sumamente rápida para poder sacar paquetes lo más posible. Muchas veces se dice que el ruteo IP es el ruteo de la papa caliente. Los routers toman los paquetes como papas calientes y lo tratan de sacar lo más rápido posible. Entre comillas, que se arreglen los nodos finales con la seguridad, la secuenciación, los errores, etc. Bueno, este modelo empezó a fallar, principalmente con las aplicaciones interactivas, ¿no? Con tiempo real, por una cuestión obvia, ¿no? Si las aplicaciones son sensibles al tiempo real, lo peor que podemos hacer es tener una red que hace lo que le parece o lo que puede, ¿no? Entonces, acá se dividen en dos grandes grupos de trabajo las mejoras al protocolo IP, o a lo que es el ruteo en el núcleo. Lo primero es dotar de mecanismos de calidad de servicio IP con el enfoque de servicios integrados y servicios diferenciados, que es lo que vamos a ver en esta clase. Y además desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers que terminó siendo el protocolo MPLS, ¿sí? Esto junto al desarrollo del protocolo IPv6 lo fundamental era ampliar la capacidad de direcciones, son los tres, las vigas centrales de lo que fue la nueva Internet, por así decirlo. Junto con el ruteo multicast, también, o las extensiones de multidifusión, fueron los trabajos fundamentales para llevar a la Internet a la próxima generación. Esa implementación hoy por hoy es todavía paulatina y no al 100%, ¿no? La idea fundamental, volviendo entonces a lo que es específicamente calidad de servicio, era contrarrestar los principales inconvenientes de la Internet, la congestión y la variación en el retardo o jitter. Acá hay que hacer una salvedad importante. Muchas veces no es tan crítico el retardo como la variación del retardo, ¿sí? Concretamente, si yo tengo un retardo fijo, hay aplicaciones que se pueden acomodar con el retardo fijo, ¿no? Pero si el retardo es variable, es lo que generalmente termina liquidando las aplicaciones interactivas. Finalmente, para terminar con la introducción teórica, una idea fundamental es de inequidad. Yo tengo que introducir inequidad en los protocolos para poder tener calidad de servicio. ¿Se entiende esto? Yo no puedo, volvemos a la aerolínea. Para tener calidad de servicio tengo que tener algún trato diferenciado. Yo no puedo usar, justamente lo que estamos tratando de salir es de best effort. ¿Se acuerdan ustedes que best effort, los ruteadores eran sin estado? Cada ruteador toma un paquete y toma las mismas decisiones para cada paquete que entra. Aquí nosotros vamos a tratar de romper un poco ese paradigma. Yo creo que no tiene mucho sentido hablar de congestión. Recuerden lo que es capa 3, se sigue manteniendo. Acuérdense de lo que era la congestión. ¿Qué era la congestión? ¿Cómo? A ver, una definición más global. Cuando hablamos de congestión, acuérdense, congestión es la escasez temporaria o permanente de recursos en la subred. Los recursos pueden ser ancho de banda, y sí, ancho de banda, procesamiento, líneas de salida, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo hacemos frente a una escasez de recursos? De dos maneras. O aumentamos los recursos o bajamos la demanda. No tenemos otra forma, ¿sí? Bueno. Acuérdense también que la congestión tiene un momento donde los mecanismos de control de la congestión son efectivos. Antes no son necesarios, después son inútiles. ¿Está? Es importante que los mecanismos que nosotros utilizamos actúan en este momento, ¿no? Cuando la congestión es moderada. Por eso es fundamental los mecanismos de detección de congestión. Para terminar el repaso, nosotros hablamos de mecanismo de congestión basado en ciclo abierto y ciclo cerrado, implícito, explícito, con actuación en el origen y en el destino, ¿sí? Hasta ahora no lo hemos mencionado, pero este también es uno de los malos de la película, que es el jitter. Como les comentaba, el jitter es la desviación del retardo. Muchas aplicaciones en tiempo real mediante buffering o cosas así pueden acomodarse al retardo, pero no a la variación del mismo, si son dos parámetros distintos. Muchas veces se asocia la variación del retardo con la congestión. Piensen, cuando estamos hablando de variación de retardo, quiere decir que un paquete llega a los 20 milisegundos, el otro a 300, el otro a 5, el otro a 90, el otro a 1000. Entonces, ¿qué hace esa variación? Muchas veces la congestión, no hay muchas otras cosas que puedan estar fallando. Si este
se vuelve excesivo, la aplicación puede fallar. Nadie puede estar en una videoconferencia donde los paquetes llegan totalmente fuera de timing, digamos. Bueno, vamos a empezar a ver los mecanismos específicos de calidad de servicio. Básicamente nosotros tenemos tres componentes que nosotros vamos a sincronizar. Primero vamos a tener cada elemento de una arquitectura de calidad de servicio, va a tener justamente elementos componentes. En cada nodo de una red que tiene calidad de servicio va a haber elementos que son los que ejecutan eso, ¿sí? Básicamente son políticas de admisión, conformación, encolamiento y descarte. Esos cuatro mecanismos son los que definen la implementación de lo que es calidad de servicio. ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo hablo de una red con calidad de servicio, tengo nodos donde cada nodo implementa alguna de estas cuatro funciones. Para proveer calidad de servicio estamos tratando de ir ya a cosas más específicas, ¿no? Entonces, si este dispositivo participa en una red de calidad de servicio, seguro que está haciendo o alguna política de admisión o alguna política de conformación del tráfico, de encolamiento y de descarte. Esto todo involucra lo que es calidad de servicio. En el elemento, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, una vez que tengo definido, nosotros vamos a analizar en detalle cada uno de estos mecanismos. Una vez que los tengo, puedo o no tener un mecanismo de señalización. ¿Qué quiere decir señalización? Que estos elementos se tienen que sincronizar entre sí para poder aplicar el tercer componente, que son las políticas. ¿Sí? Sin embargo, yo puedo tener elementos individuales que no estén participando de una señalización de calidad de servicio. Pero esto es una escala progresiva. Lo que sí siempre debería tener son políticas, gestión y contabilidad. ¿Se entiende lo que digo? ¿De qué va a depender que yo tenga implementado esto solo o estos dos o los tres? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué va a depender que yo tenga una red solamente con elementos sueltos? Que tenga una red donde hay una señalización, donde los elementos comparten, digamos, información de calidad de servicio, o que tenga ya una estructura completa. ¿De qué va a depender? ¿De la complejidad de qué? Exactamente, muchas veces de la complejidad de la red. En una red muy pequeña no tiene mucho sentido hablar de esto. Probablemente con un par de elementos sueltos y algunas reglas de conformación de tráfico, de admisión, de encolamiento, yo puedo manejar la cosa. En redes de dimensión muy compleja no lo voy a poder hacer así. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Vamos a pasar a ver entonces los distintos componentes. Vamos a repasar lo que era el algoritmo unificado de ruteo, ¿no? Un router para cada paquete tiene dos funciones esenciales: determinación de ruta y conmutación. ¿Se acuerdan? La mayoría de los procesos o los elementos de calidad de servicio trabajan en lo que es la conmutación, que nosotros mucho no la vimos hasta ahora. Hablamos mucho de lo que es determinación de ruta, ¿se acuerdan? Extracción del prefijo, analizar en la tabla, ver la máscara, elegir el mejor camino, la interfaz de salida, las métricas, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, todo eso es determinación de ruta. Una vez que el ruteador llegó a la salida que tiene que utilizar, ahí pasa el paquete a otro proceso que es el de reenvío o forwarding, conmutación. Ese proceso es el que implementa la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Vamos a ver. Podemos pensar también que el proceso forwarding es el que recibe el paquete, ¿no? Entonces, se recibe el paquete por una interfaz y un proceso que recibe todos los paquetes entrantes y se los pasa al proceso de ruteo. ¿Está? Recibe el paquete, le aplica el mecanismo de admisión. Vamos a ver si lo va a dejar entrar o no ese paquete basándose en determinados criterios, ¿sí? Una vez que el paquete es aceptado en la cola de entrada, espera ser tomado por el proceso de enrutamiento. El proceso de enrutamiento, antes de eso se identifica el paquete, se lo analiza basándose en justamente los atributos que tiene, y si cumple con los requisitos de entrada o policy, se lo marca mediante un modelado de tráfico, es el otro elemento, ¿no? Acá entran funciones, el algoritmo de enrutamiento en sí, y finalmente para la salida se lo encola y finalmente si hay algún problema se lo descarta. Descartan los paquetes de la salida, no de la entrada. Yo no puedo descartar un paquete antes de mirar qué trae. ¿Está? Se ve entonces
qué etapa interviene cada uno de estos mecanismos que mencionamos aquí? Admisión, conformación, encolamiento y descarte. Participan en la entrada del paquete, admisión, el marcado, la identificación, modelado, el encolamiento y finalmente, si es necesario, el descarte. Acuérdense que el descarte normalmente se hace para ¿qué? ¿Cuál es la principal razón por la cual un ruteador descarta un paquete de la línea de salida? ¿Cuándo? ¿En qué situación? No. ¿Cuándo descarta? Recién lo mencionamos. ¿En qué situación un ruteador va a descartar un datagrama de la línea de salida? Cuando hay ¿qué cosa? Exacto, cuando hay congestión. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Sí, la única razón por la que un router va a sacar un paquete de la cola, ¿por qué? Porque está detectando congestión, está queriendo evitarlo. ¿Sí? Bien, ¿se entiende hasta acá? Bueno, lo que comentamos, vamos acá ya entrando un poquito más en los términos específicos. Durante todo este proceso se aplican políticas de admisión, clasificación, modelado y conformación del tráfico, encolamiento y descarte. En cada una de estas etapas intervienen mecanismos específicos, que son los componentes granulares. Esto, si quieren pensarlo así, son las primitivas de lo que es calidad de servicio. En cada router de la topología hay procesos que están haciendo esto y la idea es que todos funcionen como una política de calidad de servicio en toda la red. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Vamos a ver. La primera función, la clasificación. Una vez que el paquete fue admitido, hay que clasificarlo. Esto implica identificar el paquete. Al hablar de identificar, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos saber nosotros de ese paquete? ¿Qué nos puede interesar para clasificarlo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo? La prioridad es una cosa importante. ¿Qué más? A ver, es un paquete. ¿Qué lleva el paquete? ¿Qué tiene un paquete? ¿Qué atributos tiene? La prioridad sí, trae. ¿Qué más? Lo básico. La IP de origen, la IP de destino, el puerto de origen, el puerto de destino. Una de las cosas fundamentales que me va a interesar es saber a qué flujo pertenece ese paquete. Normalmente en calidad de servicio no pensamos en un paquete individual, sino en un flujo. Acuérdense que un flujo típicamente TCP, ¿no es cierto? Tiene una IP de origen, una IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, protocolo, una tupla. Bueno, todos esos componentes a mí me interesan. Además me puede interesar, ¿qué otra cosa? Prácticamente todo lo que está dentro del paquete. Todos los campos me interesan. Inclusive me interesa la longitud del paquete también, para algunas normas de calidad de servicio. ¿Está? O sea, todo lo que yo pueda leer del encabezado a mí me interesa. Si es un paquete que lleva un SYN, si es un paquete que lleva un FIN, si son datos de un determinado tipo pertenecientes a un protocolo específico, si es de capa 3, si es un segmento, un TCP o un datagrama UDP. ¿Se entiende? O sea, todo eso está disponible para que el proceso de clasificación analice e identifique y además puede llegar a marcar los paquetes. Se van a marcar los paquetes usando el campo tipo de servicio de IP. ¿Se acuerdan? Ese campo tipo de servicio va a llevar, si es que yo lo utilizo, la marcación de la calidad de servicio que yo le estoy dando. ¿Está? Mediante el protocolo DSCP. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo lo identifico? Acá ya entramos en la implementación. Muchas veces se usan listas de control de acceso. ¿Saben lo que son listas de control de acceso? En sistema operativo probablemente los vieron. Bueno, básicamente los paquetes que cumplen con esa lista se le aplica un determinado proceso. ¿Sí? Se lo encola, se le da una prioridad, se lo descarta, se lo manda a uno u otro lado. Pueden ser políticas, se puede utilizar lo que se llama Committed Access Rate. ¿Se acuerdan eso en Frame Relay? Yo puedo clasificar los paquetes basándose en si pertenecen al BC o al BE. ¿Se acuerdan? No, ¿se acuerdan que en Frame Relay nosotros teníamos, o sea, esto depende del protocolo que estemos, ¿no? Pero en Frame Relay teníamos una parte que era el TC y otra parte que era el TE. Tiempo de commit y tiempo de acceso. Eso me daba origen a lo que era BC y BE, Burst Commit y Burst Access. ¿Se acuerdan o no?
había una parte del tráfico que era comprometido, el CIR y el EIR. ¿No se acuerdan de eso? El CIR y el EIR. Hay paquetes que van a ser marcados de una manera si están dentro de la tasa comprometida y otros que van a ser marcados de otra manera si se excede. Si se excede, acá iba elegibilidad para descarte igual a 1 y acá elegibilidad para descarte igual a 0. ¿Sí? Bueno, ustedes también pueden tener una tasa de tráfico comprometida determinada y los paquetes que conforman esa tasa van a tener un tratamiento, los que no conforman otro. Acuérdense de la aerolínea, los tipos que llegan a tiempo tienen un tratamiento, los que llegaron tarde se pueden llegar a quedar sin el vuelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Si yo solamente identifico el paquete, estoy usando clasificación salto a salto. O sea, si yo lo identifico y no le hago nada, ese paquete cuando sea pasado a otro router va a tener el mismo proceso que lo hice yo. ¿Se entiende? Para evitar eso, yo puedo marcar ya el paquete con los criterios que yo tengo y ese paquete ya va marcado durante todo ese ámbito de calidad de servicio. El ámbito de calidad de servicio puede ser la red del proveedor, la red de la organización, el ámbito que usted defina. ¿Se entiende lo que digo? Justamente, se lo puede marcar en cualquier momento. Cuando yo uso una política consistente en toda la red, generalmente lo marco al ingreso y lo desmarco al egreso. Típicamente, ¿no es cierto? Pero lo puedo hacer en cualquier momento. Incluso puedo dejarlo pasar sin marcar, solamente identificarlo en salto a salto y a partir de un determinado momento en la red lo marco. Pero si no, típicamente, obviamente, depende de lo que estoy haciendo. Son todas herramientas. Yo puse una pinza para martillar un clavo, ¿sí? Lo ideal es que use un martillo. ¿Está? Pero depende de lo que quiero resolver. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? Bueno. Vamos a ver ahora mecanismos para modelado de tráfico o traffic shaping. Lo más ubicuo en lo que son mecanismos de modelado de tráfico son los mecanismos de cubeta con ficha y cubeta con goteo. Son dos paradigmas, obviamente no es que en la interfaz hay baldecitos, ¿no? Esto es una forma de sincronización de procesos, ¿está? Tenemos, básicamente estos dos algoritmos se implementan como buffers que se van regenerando a partir de una determinada cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Y permiten acomodar tráfico en ráfagas, que es típicamente las aplicaciones, sobre todo de red, y permiten una salida a una tasa constante, típicamente un enlace serial. Es por eso que la mayoría de las veces los que implementan estos algoritmos son los routers, que tienen interfaces hacia las redes locales, que son Ethernet típicamente, y interfaces hacia otros routers que son seriales, la mayoría de veces líneas de WAN. Entonces, este mecanismo funciona para adaptar un tráfico en ráfagas a un tráfico de tasa continua. El mecanismo de cubeta con goteo es ni más ni menos que un balde que tiene un agujerito. Imagínense conceptualmente un balde tiene un agujerito en el fondo. Independientemente de la tasa a la cual ustedes llenen el balde, se va a desagotar a la misma velocidad. ¿Está? Entonces, la implementación es un buffer con una determinada capacidad de contener, en este caso, paquetes, ¿no es cierto? Ese buffer se va a llenar a medida que arriben paquetes. Y los paquetes van a salir del buffer a una tasa continua. Digamos, un paquete por segundo, por decir algo. Yo puedo mandar la cantidad de paquetes que quiera a la tasa que se me ocurra, siempre y cuando no desborde la capacidad del buffer. Si yo desbordo la capacidad del buffer, ¿qué pasa con los paquetes? Se pierden. ¿Está? Entonces, este primer mecanismo es bastante sencillo de implementar. Yo puedo poner en una interfaz una característica donde yo diga, para esta línea de entrada, para estos determinados paquetes que yo clasifico, voy a definir un buffer de 1 megabit con una tasa de salida de 10 megabits por segundo, por decir algo, o de 10K por segundo, por decir algo. ¿Qué pasa? Ustedes van a poder transmitir esa interfaz a la velocidad que quieran, a 10, a 100, a 1 gigabit, siempre y cuando no consuman todo. Si ustedes, supónganse que el buffer tiene una capacidad de, digamos algo, 100 megabits,
yo voy a poder mandar 100 megabits por segundo durante un segundo. O voy a poder mandar 1 gigabit durante 100 milisegundos o lo que fuera. ¿Se entiende? Siempre y cuando no me pase el buffer, no hay problema. El buffer va a poder adaptar la ráfaga que yo quiera. ¿Qué pasa? Para que salga ese buffer va a tener que pasar el tiempo de salida que tenga la interfaz. Generalmente, bueno, está atada la tasa de salida a la velocidad de señalización del enlace, ¿no? La principal diferencia con la cubeta con fichas es que la cubeta con fichas funciona, si se quiere, de manera inversa. En la cubeta con fichas nosotros tenemos fichas en el buffer, donde cada ficha garantiza la transmisión de una determinada cantidad de bytes. Nosotros podemos pensar, para cuestiones de simplicidad, que cada ficha permite la transmisión de un paquete. Entonces yo tengo un buffer con capacidad para 25 fichas, puedo mandar 25 paquetes. De nuevo, esos paquetes pueden llegar a la velocidad que uno quiera, siempre y cuando no desborden el buffer. La diferencia fundamental está en que en la cubeta con fichas yo le requiero al proceso emisor que antes de mandar los paquetes capture la cantidad de fichas necesarias. O sea, reserve los turnos, por así decirlo. Entonces, si un proceso tiene para mandar 5 paquetes, tendrá primero que capturar las 5 fichas y después mandar los paquetes. Si no hay fichas en el balde, tendrá que esperar que se generen. Obviamente se generan a una tasa fija. ¿Está? La diferencia fundamental entre la cubeta con ficha y la cubeta con goteo son dos. Primero, que la cubeta con fichas, cuando no hay capacidad, no descarta paquetes. ¿Por qué? Porque el proceso tiene que agarrar las fichas antes de transmitir. Entonces no hay forma de que transmita el paquete sin tener garantías que va a llegar. ¿Está? La segunda diferencia conceptual es que, si ustedes ven el gráfico acá, la cubeta con ficha permite una salida a una tasa mayor durante un determinado periodo de tiempo, dado por la cantidad de fichas que hay. A partir de ahí se va a ir generando a una tasa continua. Esto permite la salida rápida de algunas ráfagas, y esto en algunas ocasiones puede ser interesante. El esquema de cubeta con goteo siempre impone el mismo patrón rígido independientemente de la cantidad de paquetes que haya. La cubeta con fichas saca primero una ráfaga definida y después sí sigue mandando a tasa constante, que es la generación de fichas. La diferencia principal está en que no todos los enlaces soportan que yo aumente la tasa de transmisión. Hay veces que sí, hay veces que no. Si yo estoy modelando una red LAN, por ejemplo, donde tengo varias cubetas conceptuales, ¿sí? Yo ahí sí puedo decir, mira, le voy a asignar a esta cubeta 100 megabits de capacidad y después 1 megabit de generación de fichas. ¿Por qué? Porque yo tengo una tasa de transmisión de 100 megabits, yo puedo mandar los 100 megabits en la LAN. Pero después, para evitar la congestión, bajo a 1 megabit. ¿Se entiende lo que digo? No todos los enlaces me permiten eso, ¿sí? Estos dos modelos son, ya le digo, el paradigma de lo que es modelado de tráfico. La gran pregunta, ¿cómo se implementan esto? Bueno, son procesos, ¿no? Son buffers con ciclos que van generando las nuevas capacidades. Típicamente, depende del ámbito donde ustedes los pongan, son comandos que configuran una interfaz, ya sea en un sistema operativo. Por ejemplo, en un router, ustedes pueden configurar los parámetros de token bucket o leaking bucket mediante comandos. Ponen un comando, interfase serial 1, token bucket tanto, le ponen los parámetros y empieza a funcionar con esos parámetros que ustedes le pusieron, ¿sí? Entonces, en el generador de fichas no se descargan los paquetes. No. O sea, para poder darte, digamos, el turno, te tiene que asegurarlo. Exacto, para el proceso que quiere mandar un paquete no lo manda así nomás, sino que tiene que capturar las fichas antes. Fíjense que hay una diferencia fundamental. Hay veces que yo no puedo implementar eso. Si yo estoy poniendo una cubeta con fichas en una interfaz de entrada, yo no tengo forma de decirle al dispositivo que está mandando los paquetes, mandame capturar las fichas, ¿se entiende? O sea, ahí sí o sí tengo que poner una cubeta con goteo.
Por eso depende del escenario donde yo esté parado, ¿sí? Normalmente las cubetas con fichas son de salida, donde ahí sí el ruteador puede o no definir este tema. ¿Alguna otra duda? Sí. Básicamente vos tenés, suponete que tenés tu cubeta con fichas acá, donde están todas las fichitas, vos tenés procesos que van a consumir estas fichas, ¿no? Los procesos son aquellos que quieren generar un paquete. Este proceso que está acá, P1, quiere mandar 2 paquetes. Entonces, ¿qué hace? El proceso se comunica con el buffer y dice, che, yo quiero esta. ¿Cuántas fichas hay? 4. Bueno, yo necesito 2. Captura las 2 fichas y manda los 2 paquetes. Y esos 2 paquetes salen a una tasa determinada. Acá quedan 2 fichas. Este otro proceso P2 necesita una ficha. Captura la ficha, todo conceptual, por supuesto, ¿no? Hay un pedido, solicitud, respuesta entre los procesos y manda su paquete. Este proceso P3 necesita 5 fichas. Chao. Captura una, espera, captura la otra, 2, 3, 4. Cuando captura la quinta, manda sus 5 paquetes. ¿Está? ¿Se entiende? Fíjense cuál es la salida. Acá hay otra representación gráfica de el funcionamiento de estos 2 esquemas de buffer. Los paquetes llegan, o si quieren verlo así, llegan 3 juntos y uno separado. Una cubeta con goteo va a dar salida siempre a un ritmo fijo. La cubeta con ficha permite la salida a una ráfaga hasta que se agote la cubeta, el balde, y después sí se van generando a la tasa de generación de las fichas. ¿Se entiende? De nuevo, no siempre se puede hacer esto. ¿Está? Bueno, para terminar, ambas, a mí me interesa que les quede este concepto. ¿Se ve cómo estas estructuras, estos buffers, permiten alisar el tráfico? O sea, yo tengo un tráfico impulsivo, va a terminar siendo un tráfico a la tasa de salida máxima de la interfaz. Bueno, estos son detalles que estuvimos viendo. Hay una fórmula que vincula los parámetros de cada uno de los ejemplos. Hay una diferencia conceptual en lo que es traffic shaping, modelado de tráfico, y esto sería trabajo de policía, control de tráfico. Traffic policing, lo que hace es que el tráfico excedente no se almacena, sino que se descarta. Y típicamente el policing se hace en la entrada. Uno no descarta paquetes de salida. ¿Está? Por estas cuestiones. Fíjense que esto es un poco al revés de lo que yo le decía al comienzo. Por congestión nunca se descartan paquetes de entrada, se descartan de la cola de salida. Por policing nunca se descartan paquetes de salida, se lo descartan. Tiene lógica las dos cosas. Así como yo no puedo descartar un paquete por congestión sin antes haberlo visto, si yo ya sé que un paquete no conforma la entrada, ¿para qué lo voy a procesar? Cuando hago policing es que estoy un poco justamente como policía, no dejo entrar y no dejo entrar. Traffic shaping, estoy modelando el tráfico. Lo que ya lo ingresé lo voy a tratar de acomodar. Vamos a ver un ejemplo más gráfico de esto. Traffic policing, fíjense que directamente lo que no conforma se recorta, se descarta. ¿Está? Y traffic shaping, lo que excede generalmente se lo trata de mandar en otro momento. Y genera esta línea. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esta es la estructura fundamental de lo que es modelado y conformación de tráfico. Vamos a ver ahora las políticas de encolamiento. Las políticas de encolamiento las vamos a pasar rápido porque son exactamente todas las políticas de encolamiento que ustedes vieron ya en sistema operativo, en arquitectura. Son exactamente las mismas colas. Porque por una razón sencilla, no hay muchas maneras de manejar el encolamiento. Acá no vamos a descubrir la rueda, son las mismas de siempre y tienen los mismos problemas de siempre. La cola FIFO es una cola sin ningún tipo de posibilidad de dar calidad de servicio. Primero entra, primero sale. Si quieren verla, es sin calidad de servicio. Podemos tener un encolamiento con prioridades, ¿no es cierto?
puede producir inadición, obviamente, en los flujos que no tienen prioridad muy baja. Fair queuing, ¿se acuerdan? Permitía hacer una especie de round robin con los paquetes, favorece más a los paquetes pequeños. Encolamiento justo ponderado, combina las anteriores. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando tengo 10 millones de flujos que pasan? No escala muy bien. Y finalmente, class-based queue. Puede ser que sea específico de datos, encolamiento basado en clases de tráfico. Basada en clases es la que mayor granularidad permite, porque yo puedo usar un encolamiento para cada marcado de paquete que hice, pero como todo esto es muy difícil de configurar, tiene los mismos problemas de escalabilidad. ¿Está? En cualquier caso, estas son las formas en las cuales yo puedo encolar los paquetes en una línea de salida. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay mucho más que esto porque es lo mismo de cola que ya ustedes vieron. Las políticas de descarte, vamos a hacer un poquito para atrás. ¿Se ve cómo estamos viendo cada uno de los componentes? Las políticas de modelado de tráfico, vimos la de encolamiento, estamos viendo las de descarte. En el descarte también tenemos mecanismos de calidad de servicio que van a intervenir. Puedo tener un descarte FIFO, también llamado drop tail, o sea que básicamente descarto la cola por la cola, justamente por la última parte, ¿sí? Lo mismo que antes, aquí no tengo calidad de servicio. El roteador, cuando hay una congestión, agarra, estos paquetes los descarto independientemente de otra consideración. Pero en contraste con esto, puedo tener un mecanismo de lo que se llama manejo activo de colas, ¿sí? Esto es bastante, digamos, novedoso o enfocado a lo que es calidad de servicio. Una de las técnicas primeras que se utilizaban fue la tecnología RED, Random Early Drop. ¿Cómo funciona esto? Random Early Drop hace lo siguiente. Cuando un ruteador tiene una cola que le está dando la pauta de que pueda haber congestión, porque hay líneas de salida que están congestionadas, porque la tasa de uso del procesador está alto, porque la longitud de la cola es mayor, el ruteador con Random Early Drop es un mecanismo muy sofisticado que lo que hace es agarrar un paquete al azar y descartarlo. Justamente hace honor a su nombre, el ruteador examina la cola, agarra un paquete y lo descarta. Pregunta, ¿por qué hará esto el ruteador? ¿Cuál es el mecanismo subyacente a esto? ¿Qué soluciona él con descartar un datagrama a tontas y a locas? No, claro, sí. Estamos hablando de paquetes de datos. Esa es una razón interesante. Si yo tengo una cola de 100 paquetes o 20 paquetes, es probable que yo, si agarro uno al azar, voy a agarrar uno de los que más flujo está generando. Pero es correcto lo que dice la compañera. Pero me interesa saber qué mecanismo subyacente está invocando Random Early Drop. ¿A quién le está moviendo el esquema? Pues a nivel IP él no hace nada. Fíjense que, ojo, no notifica el origen, o sea que IP no se entera. Al que le está complicando la jugada, si ustedes recuerdan, es a TCP. Porque ¿qué va a pasar con ese datagrama? Ese datagrama no va a llegar nunca. Y como no va a llegar, va a haber un temporizador que va a vencer. Y ese temporizador va a invocar el mecanismo de control de congestión. ¿Se acuerdan? Entonces, al descartar uno sin musarela, sin decir nada, inmediatamente va a hacer sonar un temporizador y ese flujo va a bajar. Si la cosa no camina, agarra 3, 4 más y los tira al azar, ¿sí? Y así va haciendo vencer temporizadores y en forma indirecta hace bajar la tasa de transmisión. Hay algunas variantes de este algoritmo que es WRED, por ejemplo, que es red con prioridades basado en clases de servicio. Yo puedo definir clases de servicio y darle un peso a cada una para cuando lo agarre la guadaña, digamos. Hay otro algoritmo que se llama RIO, que es red con in y out, ¿sí? Eso lo vamos a ver enseguida. Y hay otros algoritmos, este es un área de mucha investigación. Esto es delay acumulado, creo que se llama este algoritmo, ARED, Blue, Pi. Hay muchos algoritmos que se propusieron
de descarte para evitar la congestión. Nosotros vamos a analizar nada más que Río, que es red con in y out. Este algoritmo modela la vida real. En este algoritmo hay paquetes que son in y otros que son out, como en la vida. Hay gente que es in y gente que es out. ¿Vieron? En la propaganda de este perfume, más o menos así. Lo que hace el algoritmo es lo siguiente. En función de la longitud de la cola, define umbrales. ¿Está? Por debajo, si la cola tiene la longitud por debajo del umbral mínimo, el ruteador descarta paquetes con probabilidad 0. O sea, no hay forma de que descarte ningún paquete. Cuando la cola es mayor que el umbral máximo, descarta paquetes con probabilidad 1. Acá termina siendo un drop tail. ¿Sí? O sea, una cola FIFO. Lo que supera el 97% lo descarta todo. En el medio se maneja con probabilidades. Estas probabilidades van a ser mayores para los que son out y van a ser menores para los que son in. Entonces ustedes tienen como dos clases de paquetes que allá está en la configuración que ustedes hagan a quién le dan más prioridad y en función de eso se descartan con umbrales menores, digamos. ¿Está? ¿Se entiende? Pero el algoritmo es exactamente el mismo, sigue siendo red, ¿no es cierto?, de random early drop. ¿Sí? Bueno, y para terminar nosotros el análisis de lo que es manejo activo de colas, hago una pregunta antes, ¿se ve por qué manejo activo de colas? Porque la cola no queda librada al azar de un FIFO, sino que hay alguna lógica, alguna inteligencia en la oportunidad y en el tipo de paquete a descartar. Nosotros vamos a analizar un último modelo de manejo de cola activa que es TCP con notificación de congestión explícita. La idea aquí es, ¿se acuerdan ustedes que nosotros vimos que TCP justamente que lo que mencionábamos recién maneja la congestión, ¿no? Pero maneja la congestión en un criterio de caja negra, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? TCP hace siempre lo mismo, si nosotros lo avisamos. Él infiere que hay congestión y actúa en una forma determinística, ¿está? Qué interesante sería que nosotros dotemos a TCP de algún mecanismo de realimentación efectivo y concreto de la red, que el tipo realmente sepa que hubo una congestión. Entonces, este mecanismo trata de hacer eso. Partimos de la base, congestión en nivel 3, nosotros descartamos, no tenemos otra forma. A nivel capa 4 nosotros podemos hacer unas cositas un poquito más evolucionadas que son slow start y congestion avoidance, ¿se acuerdan? De nuevo, acá vuelve a aparecer el fantasma del diseño, digamos. Esto es así por diseño. TCP/IP pusieron toda la complejidad en los bordes, en los procesos. Cuando yo hago este manejo de caja negra, tengo una serie de consecuencias. Tengo lo que es sincronización global, ¿se acuerdan de esto? Todos mandan información, todo se satura. ¿Se dan cuenta todos? Entran en pánico, bajan todo. Todos se dan cuenta que empieza a haber capacidad y otra vez estamos en una sincronización global. De apropiación de buffer, saturación de buffer, son todos problemas asociados a este manejo caja negra. Una cosa importante es que siempre que hay congestión los paquetes se descartan. ¿Sí? Lo ideal sería tratar de hacerlo antes. Penaliza fuertemente a las aplicaciones de tiempo real. La idea sería empezar a actuar antes. Para eso tenemos que ir un poquito más allá del concepto de caja negra. Nosotros vamos a ver cómo hacer esto. ¿Se entiende hasta acá entonces? Vamos a ver qué hace TCP con SN. La idea es que los routers notifiquen al proceso TCP de que hubo una congestión. Utilizan la notificación de congestión explícita en los encabezados TCP, pero esta vez estuvieron un poco más delicados los diseñadores. No, el router no se mete en el segmento TCP, ni el segmento TCP mira la capa de red. No hicieron lo del pseudo encabezado y estas chanchadas, digamos. La idea es que los routers le van a notificar al extremo TCP y el extremo TCP va a hacer como si se perdió un segmento, pero el segmento no se descarta. Va a ser exactamente como si hubiera sido un red. Para el extremo receptor, el router le va a decir, mira, estuviste a punto de que te saque un paquete. No te lo saqué, pero ahí entonces el extremo receptor, o el emisor en ese caso, invoca todo el
protocolo de actualización de la ventana, slow start, congestion avoidance. Actúa como si hubiera sido descartado. Lo interesante, no se descarta nada, no se penaliza a las aplicaciones. Requiere algunas pequeñas modificaciones a los encabezados IP y TCP. ¿Se entiende hasta acá lo que queremos hacer? Vamos a ver cómo se implementa. Este mecanismo, al requerir la colaboración de IP y de TCP, requiere la modificación de los dos encabezados. Pero no es tanto. Yo voy a utilizar el campo tipo de servicio que tenía los bit prioridad y los DTCR, que no se usaban. Ese campo pasa a llamarse DSCP. Discriminate Service Control Point. Punto de control del servicio diferenciado. Básicamente nosotros lo vamos a ver a este DSCP cuando veamos servicios diferenciados justamente, pero nos interesan los dos últimos bits. Los dos últimos bits son el campo notificación de congestión explícita. Al ser 2 bits pueden tener estas 4 posibilidades. Cuando los dos son 0 quiere decir que no hay transporte con notificación de congestión explícita. O sea, los dos extremos no tienen notificación de congestión explícita. Si van 0,1 o 1,0, la notificación de congestión explícita está activa y hay una suma de comprobación que es 0,1. Esto para el caso no importa. Y finalmente, cuando este campo tiene 1,1, quiere decir que hay notificación y se produjo una congestión. ¿Está? Esto a nivel IP. A nivel TCP. Nosotros agregamos, ¿se acuerdan que había unos bits que eran reservados acá? Junto con los 6 bits de las operaciones, había 8 bits que eran reservados. De nuevo, para eso se dejan estos campos reservados en los protocolos, ¿no? En esos bits que quedan, nosotros vamos a utilizar 3 para señalizar 3 banderitas adicionales, ¿no? SE es eco de la notificación de congestión. Básicamente es una sincronización de que los dos extremos soportan notificación de congestión explícita. Se negocia al momento de establecer la conexión. Hay uno que es reducción de la ventana de congestión. ¿Qué significará esto? Que el extremo emisor bajó su ventana. Y finalmente un número de secuencia que tiene relación con este número de secuencia que está acá. Ahora lo voy a explicar. Pero me interesa por ahora, básicamente, estos dos campos y estos dos campos. ¿Está? Vamos a ver cómo funciona esto. En condiciones normales, los extremos TCP se mandan mensajes, ¿no?, con el SE igual a 1, que es eco de SN. Y en el campo SN va 0,1 o 1,0 en función de la suma de comprobación de los mensajes que se mandaron. En condiciones normales, el segmento TCP va con SE prendido y con 0,1 o 1,0 acá para indicarle a los ruteadores intermedios que va en la parte de transporte un ST, Splicing Congestion Transport. Bueno, en condiciones normales se van mandando estos mensajes sin problema. Cuando un ruteador detecta congestión, cuando invoca el algoritmo de red que debería descartar un datagrama, ese datagrama no lo descarta. Marca en el campo 1,1. Entonces dice, acá se produjo congestión. Ese paquete llega al extremo receptor en este caso. En este caso prende el bit SE para indicarle que hubo congestión, ¿no es cierto? Ahí ese cometió un error yo. Este campo va en 0 en condiciones normales. Lo que indica que hay transporte activo es esto que está acá, En condiciones normales va así. Cuando se produce congestión, el extremo receptor recibe el segmento, manda un segmento TCP con el SE prendido, diciendo, che, el segmento que vos me mandaste sufrió congestión. El extremo receptor baja la ventana de congestión y manda el CWR prendido.
diciéndole ya te bajé la ventana de congestión. De esta manera sigue la comunicación. O sea, no se pierde ninguna información. ¿Se entiende cómo funciona? Esto que está acá, los 0,1 y 1,0 son una suma de comprobación que también la hace TCP y manda 1 o 0. Este 1 tiene que coincidir con la suma de todos los segmentos que se enviaron. ¿Para qué? Para validar que los ruteadores intermedios estén haciendo caso de esto. Porque si algún ruteador en el camino modificó esto, no le va a cerrar la suma de comprobación acá. ¿Se entiende? Esto es básicamente un bit de paridad de todos los mensajes que se mandaron. ¿Se entiende lo que digo o no? Es un poquito más sutil esto. Supóngase que un ruteador marca el paquete con ventana de congestión y el ruteador siguiente pisa esa información. Le quiere restaurar, no va a saber qué valor de suma de comprobación había, si era 0,1 o 1,0. Puede inventar y pone 1,0, pero no le va a cerrar la suma de comprobación. O al menos hay 50% de probabilidades. Ese paquete puede pasar, pero en el largo plazo la mitad de los paquetes van a pasar o no, y el receptor se va a dar cuenta que hay un ruteador en el camino que está haciendo macana. ¿Se entiende? Es para garantizar que la información es confiable. Bueno, acá está un poquito explicado eso, no lo vamos a entrar en detalle. Y lo interesante es ver, fíjense, el rendimiento que tiene este protocolo. Esta es una red no congestionada, ¿no es cierto?, en cuanto a tiempo de respuesta versus probabilidad acumulada. Fíjense, esto es el rendimiento de una red sin SN, ¿sí? Este es el rendimiento de una red con SN habilitado y este es el rendimiento con SN+. SN+, la única diferencia es que normalmente en SN se marcan solamente los segmentos de datos. En SN+ se marcan todos, los de control, los de SYN, los de FIN, los actos. Es básicamente lo mismo, pero fíjense el aumento en la performance que se logra con este mecanismo tan simple de manejo de cola activa. ¿Dudas hasta acá? Bueno, yo diría que dejemos aquí la clase. La clase que viene nosotros vamos a empezar sí un poco lo que es señalización de clase de servicio, de calidad de servicio. Hasta acá hemos visto los mecanismos un poco aislados. Hasta acá ustedes podrían implementar calidad de servicio en dispositivos aislados, programando o habilitando estos mecanismos que hemos visto. A partir de ahora nosotros vamos a ver lo que es la segunda etapa, que es señalización. Cómo hacer que los dispositivos cooperen entre sí en un ámbito de calidad de servicio. ¿Está?